Buen día, profesor. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, profesor. ¿Me escucha? Buenos días, profesor. Buenos días, Bueno, compañero. buenos días. Ay, sí, profesor, recién lo escucho. Muy bien. ¿Cómo estamos hoy día? ¿Mm? ¿Estamos bien? ¿Mal? ¿Más o menos? ¿Tomé a caño? ¿Cómo está Luis? ¿Está levantándose? Bien, bien, Ah, profe, pucha, bien, bien contento ya porque ya se va a terminar ya todo el semestre. sí, yo a mí Tenemos- sentiría un poco de pena, se va el tiempo ya, ¿no? Bien. No, pues, en parte es un poco de pena, en parte es una alegría para mí como estudiante, ¿no? Porque ya va a terminar un semestre, vamos avanzando un peldaño más. Ah, sí, pues ya no falta mucho. Bien, como dice el compañero, precisamente estamos ya al final de del semestre. Prácticamente esta y la siguiente semana estamos ya eh, llegando a la parte a final de nuestro contenido, ¿no? Se acaba de unir la compañera Gracie. Buenos días, Gracie. Buenos días, profesor. Creo que todos somos madrugadores acá, ¿no? O de repente todavía vemos que los que no madrugamos. Bien. ¿Qué tal les ha ido en su práctica? Bien, profesor, bien, excelente. Me alegra. Bien, ya hay que esperar 2 minutos más y iniciamos, pues, ¿no? 2 minutos más a ver que ingresen los compañeros. Muy bien, ya hemos esperado un tiempo prudente, creo yo. Habrá motivos por los cuales los compañeros de repente no, pues, no pueden ingresar. Y saben pues que la ventaja, por lo menos en nuestras sesiones, es de que siempre estamos grabando pues las sesiones y ustedes pueden visualizarlo para futuras consultas. Bien, he compartido mi pantalla. Confirmen por favor si lo pueden visualizar. Sí, está apareciendo, profesor, oscilaciones y ondas mecánicas. Muy bien. Vamos a concluir este semestre, ¿no? Tocando este tema, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista más conceptual, más teórico. ¿Ya? Claro que vamos a ver, bueno, ustedes van a ver algunos casos tipo, ¿no? Porque en realidad, si quisiéramos profundizar más en este tema, había que tener conocimientos por ejemplo, de matemática un poquito más avanzada, lo que es cálculo integral y todo lo demás, cálculo diferencial, ¿no? Vamos a entender los conceptos que engloban las oscilaciones y las ondas mecánicas. Primero, debemos partir del principio, según una de las leyes de la termodinámica,
¿no? De que la energía se conserva, tiende a conservarse, ¿no? La energía, ¿no? Tiende a conservarse. No se crea ni se destruye, dice él, ¿no? Solamente se transforma. Y nosotros continuamente experimentamos en nuestro día a día ese tipo de energía, ¿no? De repente no somos conscientes de ello. Por ejemplo, cuando estamos yendo en nuestra movilidad, nuestra moto, típico de nuestra región, la energía acumulada químicamente en el combustible, pues es quemada y mediante explosiones controladas, pues hacen mover un pistón que a su vez hacen mover pues un piñón, una catalina y la llanta se mueve y tú experimentas movimiento, ¿no? En ese momento esa energía se ha pasado a convertirse en energía cinética. Por si algún momento ves que vas a llegar al semáforo, frenas, pisas el freno. Entonces, esa energía cinética se ha convertido en energía de tipo calor, porque el freno lo que hace es simplemente, mediante fricción, detener el movimiento de la moto, ¿no? El motocar. Entonces ahí estamos viendo cómo se transforma la energía. Internamente, sabemos que los cuerpos tienen una estructura, ¿no? Un ratito aquí le paso a un compañero. Internamente los cuerpos tienen una estructura, ¿no? Una estructura molecular. O sea, internamente los cuerpos también tienen energía, ¿no? Marvin. Entonces, una forma de manifestación de esta energía son los movimientos. Y vamos a ver acá dos tipos de esos movimientos. Y ambos, ¿no? Se manifiestan gracias a que, de cierta manera, se le transmite energía. ¿Ok? Uno de ellos es el movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio, como ustedes pueden leer ahí, es el movimiento que los cuerpos experimentan, ¿no? En una especie de vaivén, en ir y venir, en salir e reingresar y volver al mismo punto, al origen. No vamos a ningún lado, pero sí se manifiesta de esa manera. Oscilan, ¿no? Oscilan. Obviamente para que este cuerpo oscile o se mueva de un lugar a otro, pues ha tenido que ser sometido a una fuerza que ha cambiado justamente su estado inicial, ¿no? Vamos, lo que decíamos o lo que se ha visto en un momento, seguramente ustedes en las leyes de Newton, ¿no? La ley de la inercia. Un tipo de movimiento oscilatorio es el movimiento armónico simple. Vamos a hacer un zoom acá. Se abrevia como más. Debo aceptar, miren, en mi experiencia, raras son las ocasiones en donde por tiempo y por contenido en sus aulas ustedes van a ver este contenido. Son muy raras las veces, ¿no? Salvo en un año excepcional donde se ha tenido cero paralizaciones, se ha cumplido todo el contenido, se llega a ver esto, ¿ya? De repente en contenidos curriculares más actualizados que van a venir más adelante, van a forzar al que maestro de ciencias pues toque estos temas, ya sea en tercer, en cuarto o en quinto año. Pero clásicamente esto se veía en quinto año, ¿no? Y se veía desde el punto de vista mecanizado. ¿A qué me refiero? A que dábamos un conjunto de ecuaciones o fórmulas a la sesión, por lo menos en mi generación, y obviamente memorizábamos o teníamos a la mano las fórmulas y en base a los enunciados resolvíamos. Y tomábamos pues libros, tomos, ¿no? Materiales a veces de centros preuniversitarios, o sea, con vistas a postular, ¿no? Entonces, ustedes cuando van a aula van a tratar este tema desde un punto de vista más conceptual, más de entender, tratar de hacer que el alumno entienda esta idea. Ya en su momento, cuando pisa las aulas de instituciones superiores, ¿no? Ya, y como les decía,
con los conocimientos de matemática superior que implican cálculos, estudio de cálculo, cálculo integral y diferencial, ya pueda profundizar en esto, dependiendo de su carrera, obviamente, ¿no? Pero ustedes en la formación de educación básica regular se preocuparán más que todo por que el alumno comprenda esta idea de qué es un movimiento armónico simple, ¿no? Como dice ahí la teoría, es un movimiento oscilatorio, ¿no?, que se repite en intervalos iguales de tiempo. Se realiza en una trayectoria con tendencia a línea recta. Muy bien, entonces es un cuerpo que también oscila, pero a diferencia de cualquier tipo de cuerpo oscilatorio, tiende a moverse en un eje. Este eje puede ser horizontal o vertical, o sea, es una línea recta, no describe una curva, ¿no? El clásico ejemplo de esto son los movimientos armónicos que nosotros podríamos obtener en un resorte. Miren, ¿no? Si nosotros recordamos, alguna vez han visto esos resortes, ¿no? Son una especie de material, generalmente es una aleación de metal, que están pues enrollados, ¿no? Bajo cierto parámetro, y estos resortes tienen ciertas propiedades, ¿no? Una de ellas es pues experimentar el movimiento armónico simple, ¿no? En donde hay una posición de equilibrio, ¿no? Esta es la posición de equilibrio, o sea, donde el resorte no es sometido a ninguna fuerza, sea esta de compresión, ¿no?, o de elongación. Compresión quiere decir de que se le comprime, ¿no? Al momento acá en el chat me dicen los compañeros que no pueden estar, está mal su señal, no hay problema. Entonces, pero al momento de ser sometidos a una fuerza, ¿no? Ojo, necesariamente tienen que ser sometidos a una fuerza, ¿no? ¿Para qué? Para estirar, deformar. La palabra técnica correcta sería elongar, ¿no? Eso de estirar se aplica más que todo a cuerpos elásticos, ¿ok? No significa que este no cumpla los requisitos de un cuerpo elástico, sino es otro concepto, ¿ya? Entonces, cuando es sometido a una fuerza, perdón, mira, ahí está la compañera. Cuando es sometido a una fuerza, ¿ya?, va a pasar dos cosas. Que el resorte sale de su punto de equilibrio, o sea, ¿no?, en su punto, experimenta un estiramiento, ¿no?, de una longitud determinada, y cuando se hace eso, el resorte, por la propiedad que tiene, comienza a acumular tensión, ¿no?, energía en forma de una tensión, ¿no? Entonces, el resorte tiende naturalmente a girar, a tirar o a oponerse a esa fuerza, que todas las quiere estar en equilibrio. Al momento de soltarse, ¿no?, el resorte, por la energía que ha acumulado, va a experimentar, ¿no?, el movimiento de compresión, en donde se va a mover, se va a desplazar de su posición original hacia la izquierda. Esto va a hacerlo tantas veces sea necesario, y luego vuelta va a regresar a su posición original. ¿Sí? Va a regresar a su posición original, llamada posición de equilibrio. Ten en cuenta que todos los resortes, bueno, por lo menos los que van a trabajar ustedes en su laboratorio, va a venir con un indicativo, ¿no? A veces viene, a veces se lo calcula, ¿no? ¿Cuál es ese indicativo, ese valor? ¿Cuál es su punto máximo de elongación o de compresión, ¿no?, de un resorte? Todos los resortes tienen un punto máximo. ¿A qué me refiero? A que pueden ser estirados una longitud máxima sin que esto determine que pierda sus propiedades. O sea, si se respeta esa longitud máxima, va a volver a su posición original. Pero si no se respeta esa longitud máxima, ya el metal o el material del cual está hecho el resorte, pues va a perder esa propiedad. Nosotros vemos continuamente, o por repente alguna vez ustedes han visto, por ejemplo, los resortes están
en los muebles, a veces que ustedes ven en la casa, en las paraguas, ustedes ven las paraguas que utilizaban la abuelita, tenían resortes. En las motos, los amortiguadores de las motos, que es un sistema dual porque es mecánico, o sea, tiene resortes, también tiene un sistema hidráulico, pero tiene, ¿no? Si se respeta esa longitud, pues no se va a deformar, ¿ok? Muy bien, continuamos. Y acá está lo que les decía, miren, ve. En un resorte, ¿no? Hay una posición de equilibrio y siempre hay posiciones extremas que van hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo, dependiendo cómo esté, en qué sistema esté ubicado el resorte, ¿no? Entonces, cuando el resorte experimenta una fuerza que lo va a comprimir o que lo va a estirar o a elongar, pues esa energía que acumula se manifiesta en su movimiento, va a oscilar, ¿no? Acá les he preparado una especie de, acá por ejemplo, miren, esta GIF. Pues fíjense, cuando se estira, ¿no? Por una fuerza, obviamente esa fuerza tiende a llevarlo a su extremo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Como hay energía que se está acumulando dentro del resorte, pues el resorte va a empezar a oscilar, ¿verdad? Esa oscilación va a pasar, siempre va a pasar por su punto de equilibrio. Va a llegar a su punto extremo derecho o a su punto extremo izquierdo, que él lo está representando por A, ¿no? Y al final, toda esa energía que ha acumulado, ¿ya? Va a utilizarlo en ese movimiento y al final va a tender a regresar a su punto de equilibrio. Ojo, siempre y cuando se hayan respetado los valores máximos de tolerancia de estiramiento del resorte. ¿Ya? Acá tengo otra animación que les he preparado, miren. Fíjense. eh, el movimiento, como ustedes pueden notar, ¿no? Tiende a ir, ¿no? En este caso en forma horizontal, ¿verdad? Acá no nos muestran el punto de equilibrio, pero se entiende de que este resorte ha tenido un punto de equilibrio y se mueve lateralmente hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Se va a detener? Sí. No, no es infinito el movimiento, no existe, no existe el movimiento infinito, ¿ya? Porque justamente uno de los principios de la termodinámica nos dice que en un sistema siempre hay energía que se pierde, ¿ya? Ahí está. Ahora, en el movimiento armónico vamos a notar estos conceptos. La oscilación simple, o sea, el movimiento simple se llama aquel que el cuerpo realiza de extremo a extremo, lo que hemos visto, ¿no? Se va de un lado, se va hasta el otro, se va de un lado, se va hasta el otro, hasta agotar toda la energía que ha acumulado ese resorte por el estiramiento, la compresión que se ha ejecutado en él, ¿no? Y vuelve a su posición original. La oscilación doble completa es el movimiento que realiza un cuerpo para ir de una posición extrema a otra y luego regresar a la primera. El periodo, muy importante este concepto, ¿ya? Entonces, cuando ustedes también estén exponiendo a sus alumnos, deténganse acá en el periodo y frecuencia. El periodo es el tiempo en que emplea un cuerpo en realizar una oscilación completa. Muy bien. ¿A qué se refiere oscilación completa? Volvamos a la animación. Oscilación completa quiere decir desde el momento en el que eh, estiramos al resorte, lo soltamos, va a oscilar y va a volver a su posición inicial. El tiempo que le tome en hacer eso, el tiempo medido en segundos, obviamente, o puede ser en minutos, puede ser en horas, ¿no? El tiempo que le tome hacer eso, en ir y venir, a eso se le llama periodo. Y en física, al periodo se le denomina por la letra mayúscula T, no minúscula, porque minúscula sería tiempo, ¿ya? Entonces, el periodo
que es un concepto transversal a los contenidos de física, porque también se va a ver en lo que es el periodo en movimiento circular uniforme, por ejemplo, se ve lo que es el periodo, ¿ya? El periodo, no olviden, es el tiempo en el cual el cuerpo, al momento de oscilar, parte, obviamente, su punto inicial, se va hacia el extremo y vuelve a su punto inicial. El tiempo que le toma en hacer eso, no olvidar, se le denomina periodo. Y al inverso de este periodo se le llama frecuencia. Este es el concepto que más se comprende, ¿no? La frecuencia es el número de oscilaciones completas que se realiza un cuerpo en cada unidad de tiempo, ¿no? O sea, matemáticamente la frecuencia es el inverso del periodo, o sea, es 1 dividido entre el periodo, ¿no? Eh, entonces, el periodo es el tiempo que emplea en realizar un vaivén, una vuelta, un ir y venir. En cambio, la frecuencia es el número de oscilaciones o el número de ir y venir que hace el cuerpo en cada unidad de tiempo. Es una forma distinta de medir y, valgan verdades, en el mundo comercial esta es la que más se utiliza. ¿Quién no ha escuchado por ahí, por ejemplo? Metes un motor, ¿no? Gira a tantas RPM, revoluciones por minuto, ¿no? Sí, normalmente se tiende a representar en forma de frecuencia, porque es más fácil de comprender, ¿no? Porque ahí se divide el número de vueltas o el número de oscilaciones o el número de giros o el número de ciclos, ¿no? Que efectúa por cada unidad de tiempo. ¿Ok? Muy bien. El siguiente concepto es la elongación, ¿no? La elongación, como les decía, es el estiramiento, la longitud que se está estirando ese resorte, ¿sí? Elongación, ¿no? La distancia desde el punto de equilibrio hasta el punto máximo donde se le puede estirar al resorte sin que pierda sus propiedades, ¿no? Porque si uno estira, ¿no? Sin tener en consideración ese punto máximo a un resorte, al final va a terminar deformando el metal y va a tener pues una varilla o va a tener pues, un cable, ¿no? Pero no un resorte. En cambio, la amplitud de la distancia, ¿no? La distancia entre la posición de equilibrio y cualquier posición extremas. La amplitud, ¿no? Es la medida que va a ir modificándose por cada unidad de tiempo, o sea, la amplitud mediante va avanzando el tiempo se va a ir reduciendo, ¿no? Porque cada vez va a ir y venir pues en menos distancia hasta que se agote la energía, ¿no? Muy bien. Eh, en física se le llama la ley de Hooke, se escribe así, Hooke, ¿no? A las propiedades que tienen pues a deformar un resorte, ¿no? La fuerza deformadora es directamente proporcional a la deformación. Profe, ¿qué es eso directamente proporcional? Miren, matemáticamente se lo representa así, miren. La fuerza que puede deformar un resorte es igual a una constante multiplicado por X. X es la longitud o elongación máxima que puede soportar un resorte. ¿Okay? K es una constante propia de los resortes, como les decía. Cuando uno compra o cuando usted va a chequear los kits de física en el laboratorio, normalmente va a tener este dato en los resortes, este dato, la constante K, ¿no? En realidad son dos datos que va a tener, ¿no? Primero la constante y luego la elongación, o sea, cuál es la distancia o longitud máxima que puede ser sometido, estirado este resorte sin que pierda sus propiedades, ¿no? Porque si ya se sobrepasa y el resorte no retorna, se queda así como está. Periodo de oscilación. El periodo de oscilación, miren, tiene una forma, una ecuación. Ahí está. Es 2pi por la raíz cuadrada de m entre k. Profe, ¿qué es esto? Cuando un resorte, ¿no? tiene o está sometido en lugar de una fuerza a una masa, o sea, a un bloque, ¿ya? Obviamente este bloque va a generar pues el movimiento de este bloque va a generar pues energía, ¿no?
¿Para qué? Para que el resorte vaya y regrese a su posición inicial. Ahora, para calcular el periodo de este movimiento, ¿no? Se calcula utilizando esa ecuación. Eh, para demostrar esta ecuación, pues se utiliza lo que es un poquito de matemática, pero no viene al caso. Entonces, no olvidar el periodo T. M es la masa del bloque y K es la constante del resorte. No olviden esta aparición de esta constante K. ¿Ya? Por eso, ¿por qué es importante calcular el periodo? Porque con el periodo puedo tener frecuencia, con el periodo puedo tener velocidad. Exactamente lo que voy a tener acá, miren, ve. Para calcular la velocidad en la cual ese resorte o esa masa sometida a ese resorte se va y viene, porque hay una velocidad, obviamente, se calcula con esta ecuación. 2pi dividido entre el periodo por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la distancia de la elongación al cuadrado, ¿no? Tengan en cuenta que cuando se utiliza esta ecuación hay que determinar con la magnitud de distancia que vamos a trabajar, porque a veces nos pueden dar la distancia en milímetros o en centímetros, ¿no? Pero tener en cuenta que la constante K generalmente nos dan en metros. Entonces, si los enunciados nos dan una constante K en metros y las longitudes de la amplitud y de la elongación nos dan en centímetros, habrá que hacer una conversión previa. Y por último tenemos la aceleración. La aceleración que experimenta un movimiento oscilatorio de un resorte bajo las circunstancias que estamos viendo se calcula con esta ecuación. Es 4 veces pi al cuadrado entre el periodo al cuadrado multiplicado por la elongación que soporta este resorte. Profe, ¿por qué hay más menos? Más menos significa porque el vaivén puede estar ganando energía, o sea, aumentando su aceleración, ¿no? O sea, tiende a aumentar, será positivo, o tiende a disminuir, o sea, en algún momento va a detenerse. En ese caso va a ser negativo. Por lo general ocurre lo segundo. ¿Ya? Por lo general ocurre lo segundo. Muy bien. Lo siguiente que vamos a ver son la asociación de resortes. Miren, al igual que nosotros veíamos en circuitos eléctricos, circuitos en serie y en paralelo, acá también en los resortes se da este fenómeno. ¿Qué pasa si yo agrupo dos o más juegos de resortes en serie? ¿Cómo que en serie? O sea, uno después del otro, uno después del otro, o sea, ya sea vertical o horizontal. ¿No? Fíjense, acá nos propone 3 resortes, ¿no? Cada uno de estos resortes tiene su constante y su valor máximo de estiramiento o elongación. Pues le pone x1, x2, x3, k1, k2, k3, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se cumple acá? Para calcular, la razón o la constante de elongación total en un sistema de resortes en serie, simplemente se hace esta operación, el inverso, ¿no? Recuerdan ustedes algo parecido veíamos en circuitos eléctricos, ¿no? Pero ahí era para circuitos en paralelo que se hacía esto, aquí lo contrario. ¿Y qué pasa cuando tengo yo resortes en paralelo? Ahí está, miren, ve. No uno después del otro, sino están ahí parejos, ¿no? Paralelo al otro, ¿no? En este caso, para saber la constante K total de ese sistema, simplemente se suma, algebraicamente se suma, ¿no? Nada más. Algebraicamente se suma. Esto lo podemos ver, por ejemplo, si alguna vez se han ido al gimnasio, ¿no? Normalmente ahí en el gimnasio vemos un fuego así de resortes en paralelo, ¿no? Bueno, si alguna vez se han ido. Entonces, eh, cuando más tensión, más fuerza quiere agregarle, pues le pone más resortes, ¿no? Le quiere quitar, le pone menos. Ahí, en este caso, no lo pone en serie, porque normalmente si pusieran ustedes resortes en serie, al final terminaríamos obteniendo un menor valor de K. Si lo acomodamos en paralelo, terminaríamos teniendo un mayor valor de K, ¿no?
o sea, una constante K mayor. Muy bien. ¿Hasta acá alguna consulta? Continuamos. Profe, Sí, Luis. quería saber si todos estos ejercicios que se va a desarrollar, solo se desarrolla con la ley de Hooke. Ah, eh, cuando nos proponen casos, acá por ejemplo, en este material que también ustedes tienen ahí en la guía, o en la plataforma, acá hay casos resueltos, ¿ya? En estos casos resueltos, simplemente lo que se hace es verificar el enunciado y luego ver en el conjunto de ecuaciones o fórmulas que vamos a tener acá, ¿ya? Vamos a ver cuál de esas ecuaciones vamos a aplicar. No todos los casos se resuelven aplicando la ley de Hooke, ¿ya? No todos los casos. Hay algunos que se resuelven utilizando circuitos, perdón, resortes en serie en paralelo o lo que vamos a explicar ahora. Una derivación del movimiento oscilatorio, lo que se conoce como el péndulo, el movimiento no pendular, el péndulo simple, que es justamente un principio físico que se utilizaba antes para crear relojes. Claro que eran relojes con una precisión muy limitada, había un amplio margen de error, pero se utilizaba este movimiento pendular, ¿no? Y obviamente el péndulo simple, ¿no? En donde teníamos o tenemos en el péndulo simple una longitud, ¿no? De una cuerda, un cable, una cadena o un material que sostiene en el extremo vertical inferior una masa, que por lo general era una esfera, ¿no? Entonces esta masa o esfera era sometido, ¿no? a un punto en el cual no se estiraba, sino se hacía rotar y por la energía que ha ganado, energía potencial, ¿no? Esa energía potencial se convertía en energía cinética y experimentaba justamente ese movimiento de vaivén, ¿no? Acá en el péndulo se sigue cumpliendo el periodo, la frecuencia, etcétera. Solo que vamos a ver otros detalles más, como son la longitud de la cuerda a la cual está sometida o sometido este péndulo y el ángulo que está formando respecto a la vertical, ¿no? Por lo general son los mismos ángulos, ¿correcto? Y en base a eso podemos calcular el periodo. El periodo se calcula multiplicando 2 veces pi por la raíz cuadrada, ¿no? Dentro de la raíz cuadrada hay un cociente de la longitud de esa cuerda dividido entre el valor de la gravedad, ¿no? Recordemos que el valor de la gravedad tenemos, ¿no? Que es 9,8, normalmente se maneja ese valor, 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿correcto? Y se habrán dado cuenta de que el movimiento del péndulo no depende de la masa de este bloque, ¿no? Más que todo depende de la longitud, ¿no? De la longitud L, o sea, de esa longitud, ¿correcto? Perdón, el periodo, ¿correcto? El periodo del péndulo. En, por ejemplo, cuando uno ve en matemática superior, si alguna vez ustedes hacen una maestría, hay un tema que se conoce como cálculo diferencial y dentro del cálculo diferencial ecuaciones diferenciales, ¿no? Simples, dobles, bueno, es un mundillo. Y en uno de esos ejemplos de las ecuaciones diferenciales, justamente se analiza el péndulo, no el péndulo simple, ¿no? Sino el péndulo doble, ¿no? El péndulo doble es parecido solamente de que acá, después de la primera esfera o masa, tenemos otro, ¿no? Otro cable y tenemos otra esfera más, ¿no? Entonces, y esto nos ayuda a entender también lo que es el movimiento, ¿no? Bueno, se cumple, ¿no? Se cumple y nos ayuda a determinar la posición inicial, final o en un cierto tiempo, ¿no?
Y esto se va ampliando, ¿ah? Se va haciendo una pesadilla cuando vas ampliando y vas agregando más, más elementos al péndulo. Entonces ese no es un péndulo simple, ¿no? El péndulo simple tiene una simple ecuación. No hay por qué complicarse. Y acá les he tenido una animación, miren. Como les digo, el movimiento del péndulo pues va a depender más que todo de el valor de la longitud, ¿no? De la longitud, el ángulo al cual ha sido sometido, ¿no? Obviamente este movimiento no es infinito, en algún momento se detiene, ¿no? ¿En qué tiempo? Bueno, eso lo va a determinar el periodo, ¿correcto? Ahí está. Vamos a experimentar el mismo fenómeno del movimiento pendular simple si tuviéramos nosotros una esfera de, digamos, de 100 gramos, ¿no? Que si tendríamos una esfera de, este, de una tonelada. Fíjense acá, acá lo detalla mejor, miren, ¿no? Tenemos la amplitud, correcto, y luego tenemos el valor de x, ¿no? X viene a ser pues ese movimiento, ¿no? Acá en esta animación se ve desde el punto de vista de la amplitud, ¿no? O sea, de la longitud de ese arco de circunferencia. Recordemos que este movimiento pendular se utilizaba bastante para los antiguos, para los primeros relojes mecánicos que habían antes, ¿no? No eran precisos, tenían un margen de error enorme, pero era lo que tenían en su momento, ¿no? Luego obviamente cambiaron, ¿no? Porque estos relojes de tipo péndulo no se podrían poner, por ejemplo, en un barco, ¿no? Los barcos pues también oscilan por las olas y eso iba a cambiar pues su movimiento, ¿no? El tiempo es importante, ¿no? En la navegación sobre todo el tiempo es importante porque determinaba pues a qué distancia posiblemente estén de su punto, de su objetivo. Muy bien. Hasta acá la sesión de hoy día. ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Miren, cuando ustedes estén en su laboratorio de ciencias, una forma, por ejemplo, ya con el retorno de la presencialidad, una forma de iniciar este tema, ¿no? Más que plantearles la diapositiva o más que plantearles la presentación, es, normalmente en los laboratorios, en los kits que antiguamente habían dado, no sé si todavía se mantiene, siempre hay siempre vamos a tener 5 o 6 una cantidad determinada de este tipo, ¿no? De este tipo de materiales. No, así no voy a borrarlo. Así, ¿no? De péndulos, ¿no? Entonces ustedes pueden formar equipos y solicitar a los alumnos pues, que describan, ¿no? Eh, y pueden darle a un grupo, a un equipo, una longitud, ¿no? Un más grande, el otro más pequeña, y que se comparen, ¿no? Eh, luego que con la balanza que pese justamente la masa de esta bola, entonces vas a darles bolas distintas, de distintas masas, y van a llegar ellos a determinar y a concluir si es que el movimiento del péndulo depende de la masa, o más que todo depende de la longitud y el ángulo en el cual se es sometido. Y luego planteas las ecuaciones, ¿no? Luego hace es un clásico, una clásica sesión de este tipo. Como les decía al inicio, a veces por el tiempo, por las paralizaciones, raras veces era que se llegaba a estos temas, ¿no? Eh, porque normalmente esto en quinto, cuarto, quinto año, pues ya se veía a finales del año escolar. Yo supongo que en futuras consideraciones, en tercer año, cuarto año, quinto año, en algún momento se tiene que ver esto. Pero cuando les toque ver este tema, más que ir a las ecuaciones, a las fórmulas, a los casos planteados, o sea, más que ir a eso, ustedes apuesten en el taller o en su laboratorio de ciencias, ¿no? Poner el péndulo y desde ahí partir, ¿no? Que los equipos vayan tomando nota y ya con ayuda tuya llegues a esta ecuación, ¿no?
Les plantees la ecuación, ellos te van a preguntar, profe, ¿qué es T? ¿Qué es un periodo? ¿No? En base al periodo se calcula la frecuencia, ¿no? Etcétera. Muy bien, espero que no se hayan dormido en la explicación teórica. Si hay alguna consulta, les escucho.